Bienvenidos a esta nueva emisión de la serie Justicia, Sociedad y Derecho. Es para nosotros un gran placer contar con importantes invitados que nos van a hablar alrededor de un tema bastante importante, que es las consecuencias de la pandemia a propósito del retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Pero también queremos aprovechar la oportunidad porque en pocos días, el 17 de marzo, se conmemorará el quinto aniversario de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica a través del decreto 417 del año 2020. Justicia, Sociedad y Derecho es un espacio que tiene como propósito dialogar alrededor de algunos acontecimientos de impacto social desde una perspectiva constitucional y, por supuesto, en términos generales, jurídica. El propósito principal es aumentar esta aula virtual y que todos podamos generar una reflexión frente a acontecimientos de gran trascendencia. Como el tiempo apremia, vamos entonces a dar paso a los invitados. ¿Sí? Tenemos 4 invitados muy especiales que nos van a hablar sobre las consecuencias o las razones de ese retiro de Argentina. Inicialmente contamos con el profesor Damián Pizarro, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano, que nos acompaña desde Argentina, con un saludo muy especial al doctor Damián. Bienvenido, doctor Damián, muy amable por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación desde ya. Perfecto. También le damos la bienvenida a la profesora Natalia Ocampo. Ella es profesora y también investigadora del Semillero de Investigación Fórum de la Universidad de Caldas. Doctora Natalia, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. También tenemos el placer de contar con un administrador público, mandatario local para la época del COVID, entre los periodos 2020 y 2023, doctor John Freddy Quintero Zapata, bienvenido y gracias por su presencia. Un saludo especial, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y finalmente tenemos el placer de contar también con un gran profesor, director del ICON de la Sociedad de Derecho Público, capítulo Colombia, el doctor, también profesor de la Universidad de Caldas, gran constitucionalista y de antemano quiero anunciarlo, coeditor de una importante obra titulada Demo Pandemia. Doctor Milton César Jiménez, bienvenido. ¿Algún inconveniente con el doctor Milton César? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este diálogo, ¿sí? La dinámica que hemos elegido, ¿sí? Y lo tengo que confesar, no muy democráticamente, pero hemos tratado de establecer la mejor organización para esta charla, es la siguiente. Por supuesto, iniciaremos con nuestro invitado internacional, el profesor Damián Pizarro, que nos acompaña desde Argentina, que precisamente en virtud de su cercanía con la noticia y su perspectiva constitucional, nos va a contar inicialmente cómo ha sido la noticia recibida en ese país. Cada uno de los invitados tendrá 5 minutos, ¿sí? De antemano también quiero excusarme con el invitado porque el tema del 5 es pura casualidad. 5 minutos, 5 invitados, 5-0, pura casualidad, ¿correcto? Así que de antemano ofrezco disculpas. Y luego los 5 minutos que tendrá cada invitado para exponer sus ideas principales, abriremos el espacio al diálogo para que efectivamente podamos resolver algunas inquietudes con el propósito de dar finalización a este evento a las 7 de la noche, esto es en 1 hora exacta. Tiempo suficiente para compartir las preocupaciones principales. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio al profesor con la intervención del profesor. Seré un poco, si ustedes me permiten,
estricto con el tiempo para también resolver alguna inquietud que tengan nuestros invitados, ¿sí? Inicialmente le damos la bienvenida, por ejemplo, a un gran juez de la República, el doctor Nelson Arroyave, que nos acompaña y nos está saludando, agradeciendo su presencia. Y la idea es tratar de resolver también alguna inquietud que surja desde el público, ¿correcto? Siempre tratando de ser leales a este espacio virtual, académico virtual, a esta gran aula virtual. Bueno, doctor Damián, tiene usted la palabra. ¿Será Argentina un ejemplo para el mundo? Por favor, 5 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias desde ya a Sergio y a los colegas presentes y a quienes nos están acompañando en esta actividad. Me encantaría que en algún momento Argentina sea un ejemplo para el mundo, pero primero habría que hacer algo que de verdad sea ejemplificable. Y no sé si esta lo es, pero no porque esté en contra de la decisión, sino porque creo que la decisión plantea suficientes interrogantes como para, de alguna manera, preguntarnos si en realidad es la decisión más acertada. Para poner un poco en contexto, me imagino que la mayoría de las personas que están aquí y quienes de alguna manera también nos acompañan saben a qué nos referimos, pero todo esto tiene un origen en lo que fue la pandemia o la gestión de la pandemia en Argentina durante lo que fue el COVID-19. Obviamente recordamos todos el contexto global de que se trataba y cómo de alguna manera la pandemia afectó al mundo o cómo la pandemia cerró las fronteras y a veces cerró hasta fronteras internas. Generó caos, generó pérdidas económicas, generó pérdidas de puestos de trabajo. Bien, diversas medidas que se tomaron oportunamente para evitar o para contener la propagación de un virus y que eso generó muchas medidas, algunas cortoplacistas, en el caso de Argentina todas largoplacistas, y de algún modo también lo que se intentó era, bueno, pensar siempre que en todos los países se resolvía más o menos de igual forma. Entonces, una cosa que les encanta a los hombres argentinos es decir que tenemos la más larga, ¿no? La avenida más larga, que es la 9 de julio, y en ese caso pudimos superar a todos diciendo que habíamos tenido la más larga, que era la pandemia más larga del mundo. De lo cual nadie, absolutamente nadie, se puede vanagloriar de algo así, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que mediante eso, durante lo que fue en el año 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, presidente elegido durante 2019 y que tomó su mandato en diciembre del 2019 ya con un escenario mundial que hablaba sobre esto, bien, si bien no se había magnificado como fue a partir de enero, febrero y aún más acentuado en marzo del 2020, pero lo cierto es que asumido el cargo en diciembre, habrá que analizar si es conveniente que un presidente asuma en diciembre, pero bueno, eso es otra cuestión que también tiene que ver con cómo suceden las cosas en Argentina. Pero lo cierto es que inicia en marzo del 2020 la pandemia y avanza hasta, bueno, entrado el año 2021. De hecho, en escuelas de la provincia de Buenos Aires no hubo clases durante todo 2020 y 2021 también. Creo que hubo inasistencia a las escuelas para los niños hasta mediados de 2022. ¿Sí? Repito, una pandemia extremadamente larga. O una gestión de la pandemia, perdón, extremadamente larga. Y también hubo restricciones específicas, cuestiones que tenían que ver con la movilidad, como se imaginarán, cierres de fronteras, suspensiones, actividades comerciales y educativas, todo lo que tiene que ver con ciertos toques de queda, bien, algo que tal vez hasta se veía como algo simpático para aquellos que no lo vivimos, bien, aquellos que yo tengo recientes 41 años y no había vivido un golpe militar, pero había como colores similares. No estoy diciendo que no existía la democracia o que la gestión de la democracia era otra, pero aquellos que habían vivido las situaciones de golpes militares sabían que era esto de a partir de tal hora había que estar en casa. Hubo obviamente impactos en las libertades individuales, ¿sí? Había un gran debate sobre hasta cuánto se puede restringir los derechos individuales o los derechos colectivos y de representación, aún tomando como justificativo la salud pública, la seguridad.
la preservación de las personas, la preservación de nuestros mayores, de los niños, de las personas que entraban en esa categoría de personas de riesgo. También había una percepción pública sobre la pandemia. En un principio, qué bien que tenemos un presidente que actuó rápido y eficientemente. Después, cheque extenso que se está haciendo esto, qué largo que se está haciendo, hasta qué punto esto no es una vulneración a los derechos fundamentales. Un trabajo que le suministré al profesor Sergio y que tranquilamente está a disposición. Les puedo compartir el link más adelante, donde hacemos este mismo trabajo allá por 2021, diciendo, che, esto se está haciendo un poco largo, ¿no? Se está extendiendo un poco y nos estamos atropellando algunos derechos en el camino. Obviamente consecuencias políticas y sociales, ¿sí? Descontentos, protestas, cambios de liderazgo, ¿sí? Y decisiones posteriores a lo que de alguna manera nos trae hoy, al retiro de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En febrero de 2025, el presidente Javier Milei, el presidente constitucional de Argentina, anunció que Argentina se retire de la Organización Mundial de la Salud, argumentando profundas diferencias en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, y en defensa de la soberanía nacional en asuntos de salud. Obviamente hay críticas a los organismos internacionales y qué apoyo han dado a este tipo de gestiones, y también de alguna manera planteando que la pandemia fue un experimento de control social, o el mayor experimento social o de control social de la historia. Obviamente acá se puede invitar a la reflexión de decir, bueno, ¿se acuerdan lo que pasó? ¿Cómo es que fue? ¿Qué miedos teníamos? Y bueno, cómo de alguna manera algunos gobiernos aprovecharon el miedo, por decirlo de alguna manera, bueno, para pasar por encima de estas libertades, tanto individuales como colectivas. Hay un montón de cuestiones que creo que podemos abrir, tratar, lanzar, disparadores, bien, sobre esto. Creo que también hay especialistas acá que hasta deben saber de Argentina más que yo, pero me parece que el diálogo está bueno y está abierto para que charlemos un poco sobre esto. Muy bien, muy agradecido, doctor Fabián, por su contextualización, pero si solicitáramos desde tu perspectiva una conclusión frente a esa decisión, al margen de lo político, ¿no? Desde lo constitucional, las razones que motivaron esa decisión, ¿qué podríamos decir? Porque precisamente vamos a cumplir o a conmemorar esos 5 años y es muy importante que generemos ese balance para procurar porque ese acontecimiento esté en la retina de todos los ciudadanos. Sí, creo que hay que entender un poco el contexto de que en Argentina los presidentes, aún los presidentes más libertarios o más constitucionales o más democráticos, si tuvieron una crisis económica se fueron por la puerta de atrás, no fueron reelectos, fueron casi expulsados de la Casa de Gobierno. Entonces, la situación económica siempre es, de alguna manera, una variable de ajuste muy importante en Argentina. El valor del dólar, bueno, aquellos que han venido a Buenos Aires, como el profesor Sergio, saben de alguna manera que el dólar es una noticia que resuena desde la mañana hasta la noche, aún hasta más importante que el fallecimiento de alguien o la pérdida de alguien. Entonces, de alguna manera yo creo que el verdadero juzgamiento a la decisión de la OMS va a tener lisa y llanamente un corolario que va a ser si esto económicamente pudo beneficiar o no en algún momento a Argentina. Pero yendo específicamente a la decisión proviene de, al igual que la última que tomó el gobierno argentino de, se podría decir, ir en contra de Ucrania y a favor, o a decir de alguna manera que la postura rusa tiene hasta un poco más de sentido que la postura ucraniana, que fue una decisión que el gobierno de Milei había apoyado y ahora de alguna manera lo revirtió, tiene que ver con esto de seguir el norte de la decisión de Donald Trump. Eso, en primer lugar, creo que tiene que ver con una decisión de política internacional. Como no soy politólogo internacional, no puedo hablar mucho al respecto, así que me salteo esa parte. En cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos formales, o que de alguna manera, si está dentro de las competencias, hablando mal y pronto, lo puede hacer. ¿Sí? O sea, la Constitución avala que el presidente de la Nación es el representante de, y que efectivamente puede realizar el instrumento internacional como para retirarse de un organismo internacional que, mientras lo haga formalmente y ya lo haga de alguna manera cumpliendo con todos esos requisitos, también es adecuado. Lo cierto es que la gestión de la pandemia trajo en los últimos días también algunas cuestiones que, por ejemplo, salieron a la luz que tenían que ver con que durante la pandemia se aprovechó
la extensión de la pandemia por razones económicas, ¿no? O sea, para tratar de planchar la inflación, para tratar de salvaguardar algunas cuestiones económicas. Esto salió del propio seno, bien, de aquellos que detentaban el poder político en ese momento. No es que es un invento del presidente Milei que le sirve de alguna manera para esta situación. Lo contó el mismo ministro de Economía del expresidente Alberto Fernández. Entonces, de alguna manera, todo eso hizo que se volviera a poner sobre la mesa esta situación y que efectivamente, si bien la decisión puede ser de alguna manera deliberada o arbitraria para algunos, para otros es justificada porque, bueno, hay una serie de críticas fundadas en que existieron políticas que afectaron negativamente la economía y las libertades individuales dentro de la Argentina. Lo cierto es que, soberanamente, Argentina puede tomar esa decisión, ¿sí? Es una política que le incurre y que obviamente lo puede hacer el presidente de la Nación como representante del país. Recibió críticas, pero tal vez no tantas, bien como en otro tiempo podría haberlas recibido, y eso tiene que ver también con el colchón político que tiene hoy el presidente, y también apoyado por estos sucesos y estas cuestiones que se han filtrado, pero también hay que recordar que Argentina y Estados Unidos son por hoy los únicos dos países que se expresaron bien en contra de la OMS. Ha habido muchísimos países que en algún momento han amenazado, entre comillas, a decir, bueno, la OMS ha dejado o ha perdido o tenemos profundas diferencias, pero lo cierto es que no han avanzado bien en ese proceso. Así que yo creo que, obviamente, como decíamos recién, constitucional y formalmente esto se ajusta a derecho. Habrá que ver con el tiempo si esto no lo deja a Argentina en un espacio de desprotección, porque obviamente el impacto sobre programas de salud que tenía la OMS sobre Argentina era positivo, entre comillas, porque apoyaba en cuanto a lo que tiene que ver con programas de vacunación y demás. Entonces eso puede de alguna manera sentirse económicamente. Pero bueno, habrá que ver si todas esas políticas que antes tenían respaldo o coordinación mediante la OMS se ven beneficiadas si fueran solamente gestionadas por Argentina. Y de alguna manera esto no hace que Argentina después tenga que pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional para poder pagar vacunas, ¿no? Algo que antes se gestionaba a través de la Organización Mundial de la Salud, Muy bancos bien. de desarrollo y demás. Profesor Damián, muchísimas gracias Por por su favor. intervención. Por supuesto, después de la presentación de los otros invitados, de los otros 4 invitados, contigo 5 nuevamente, vamos a abrir el diálogo, ¿cierto? Frente No hay a problema. estos Puedo esperar temas. 3 minutos, como la cantidad de estrellas, podemos esperar. Perfecto, excelente. Muy bien, profesor Damián, muy agradecido. A 5 minutos de finalizar el evento, vamos a hacer una invitación, cada uno de nosotros, a la ciudadanía, a la sociedad en general, porque finalmente recuerden que ellos son los destinatarios de estos espacios. Así que, por favor, en el mismo orden con el que iniciamos, profesor Damián Pizarro, bienvenido nuevamente a este espacio de conclusiones. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación. No sé si se me escucha bien, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien, muy bien. Bien, en primer lugar agradecer la invitación, a pesar de las profundas referencias al 5-0, lo he tomado con mucha altura, mucho respeto Paciencia. y con mucho humor, por sobre todas las cosas. Quería decir un chiste que esté vinculado con la cantidad de Copas del Mundo que tenía Colombia, pero no se me ocurrió ninguno, así que me parece que estamos en cero igual. Estamos bien. Pero sí el Penta, el 5 me sirve algo que tiene que ver con la importancia que la ciencia política le atribuye al 5, que es la de ser quien de alguna manera va a ejercer una fuerza adicional de control. Y yo creo que lo que me llevo aquí, Sergio, Natalia, Milton y también al ex magistrado, que lo voy a recordar de esa manera, Sí. es sinceramente... ¿Cómo, perdón? Exmandatario local. Exmandatario, perdón. Sí. Discúlpame. Es esto de la importancia de la supervisión y del control. Bien, creo que si hay algo que nos enseñó la pandemia es a que el Poder Ejecutivo ejerce decretos, el Poder Legislativo, en el caso de Argentina, durmió una larga siesta, entiéndase siesta,
por las dudas que no sea lo mismo el periodo que hay después del almuerzo en el cual descansamos después de que comimos, bien, y nos relajamos tranquilos. Podemos volver al trabajo o podemos seguir durmiendo y a la noche comemos y después nos vamos a dormir de nuevo. Bueno, esa larga siesta es la que se durmieron los legisladores durante mucho tiempo y dejaron que el presidente ejerza decretos a destajo o a gusto y piacere. El Poder Judicial también hizo lo que quiso, de hecho no trabajaba del todo, se tomó todo su tiempo, y los medios fueron parte importante de lo que sucediera durante la pandemia. Entonces, ahí tenemos los cuatro poderes, bien, que de alguna manera todos conocemos, y entonces el quinto poder es el de la ciudadanía, el quinto poder es el de los que estamos acá, el que no tenemos que resignarnos a tomar todo lo que viene de parte de los que detentan el poder y de lo que vemos en los medios, que sigamos discutiendo, que sigamos protestando, que sigamos siendo objetores, obviamente con conocimiento o con respeto y siempre dentro de los márgenes de la paz, pero digo, seamos de alguna manera partícipes de una ciudadanía activa, una ciudadanía inteligente, una ciudadanía que piensa y por sobre todas las cosas una ciudadanía que desconfía, porque si hay algo que la pandemia nos dejó también es una larga desconfianza. Bien, escuchaba que hace unos días se había caído los mercados del mundo por una posible nueva pandemia que venga de China y automáticamente uno lo que siente es desconfianza. Dice, uy, lo que va a hacer este loco o esta loca que tiene el poder o este medio lo que va a decir o esto, bien, automáticamente ya nos dio un poco de temor, no a la pandemia, no a morirnos, sino a volver a perder la dignidad y a tener que depender lo que digan los que tienen el poder de alguna de todas las cuatro formas que nombré recién. Muchísimas gracias nuevamente y obviamente le doy la palabra a cualquiera de los colegas que quiera continuar. Perfecto. Gracias, profesor Damián. Agradecer profundamente la asistencia de las personas que nos acompañaron a este evento. Un saludo muy especial a Gustavo Rodríguez, que leímos con detenimiento sus comentarios, al profesor Johan David Córdoba, nuevamente un abrazo muy fraternal, al juez de la República Nelson Arroyave y demás personas que se vincularon con este evento, que sería fabuloso que lo compartieran en sus redes, ¿sí? Porque si no se comparte, pues obviamente no tendría sentido ese encuentro. Y especialmente a cada uno de los invitados, profesor Damián, profesora Natalia, profesor, porque usted es un profesor también, John Freddy, ¿sí? Un abrazo muy fraternal y profesor Milton César, gracias nuevamente y ojalá que nos volvamos a encontrar en un próximo evento de la serie Justicia, Sociedad y Derecho. Hasta la próxima. Hasta luego.